En este tema hablaremos de qué es un gráfico financiero y esta es la forma de graficar dos variables financieras. Una es el tiempo y otra es el precio. Eso se vería algo así como un plano cartesiano con números positivos, donde el eje X sería el tiempo y el eje Y sería el precio. Hay diferentes formas de graficar el precio, las cuales veremos a continuación. Las formas de graficar el precio son diferentes dependiendo de la técnica que utilicemos. Por eso es tan importante definir qué estamos buscando nosotros. Si estamos buscando definir una tendencia o un rango, ya que todos los gráficos nos pueden proporcionar diferente información en una misma sesión de trading. Hay diferentes formas, las cuales les hablaré en este momento, que son las Renko, las velas japonesas o velas en general y los ticks. Pueden haber otras formas, pero son las más conocidas. Entonces, hablemos de los gráficos Renko. Los gráficos Renko son conocidos como ladrillos o cajas, ya que estos se enfocan en proporcionarnos información dependiendo del rango con el que nosotros lo configuremos. ¿Qué quiere decir esto? Que si el precio se mantiene en un rango de precios entre máximos y mínimos, pero no supera el rango que nosotros definimos, no se va a formar una nueva caja o ladrillo que es la que se conforma en los gráficos Renko. Vuelvo y explico. Si el precio se mantiene en un mismo rango entre máximos y mínimos, pero no es superado el rango que nosotros definimos, no se va a crear un nuevo ladrillo o una nueva caja en nuestro gráfico Renko. Es importante aclarar que el precio solamente tiene 4 componentes. No todos los gráficos nos arrojan esta información, pero debemos tenerlo muy presente porque el gráfico del que nosotros nos enfocamos, el que nosotros utilizamos, sí nos arroja esta información y siempre debemos tenerlo presente a la hora de utilizar cualquier tipo de estrategia. Entonces, estos 4 componentes son el precio de apertura, el precio de cierre, el precio máximo y el precio mínimo, donde se encuentra el precio o por donde ha pasado. Nuestro siguiente gráfico es el gráfico de ticks. Este se forma a través del tiempo, precio y cantidad de transacciones, sobre todo la cantidad de transacciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el gráfico de ticks, a diferencia del Renko, se forma después de cierta cantidad de transacciones. Tendríamos también el tiempo como factor importante, pero sobre todo la cantidad de transacciones. Entonces, a la hora de configurar un gráfico de ticks, debemos definir la cantidad de transacciones en las cuales se va a hacer el cierre y una nueva apertura. Si en un minuto encontramos una cantidad de transacciones definida, pongamos 60 transacciones, que es como lo hemos configurado, pues en este minuto encontraremos un círculo negro marcando un cierre en nuestra barra. Esto quiere decir que transcurrido un minuto se formó un cierre y una nueva apertura. Pero si pasa 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos y en este tiempo no se han logrado las 60 transacciones, pues nos irá marcando estas barras hasta que el precio encuentre un nuevo cierre y marque estas 60 transacciones. Entonces, repito, si llevamos 10 minutos y en este momento el precio llega a marcar un cierre debido a que ya cumplió con las 60 transacciones, pues encontraremos un círculo negro marcándonos este cierre en nuestra barra y encontraremos nuevamente una apertura, que sería una nueva barra limpia donde tendríamos que esperar que transcurra el tiempo y que se ejecuten las 60 transacciones para encontrar nuevamente un círculo negro en nuestro gráfico marcando un cierre. Nuestro siguiente gráfico sería el gráfico de velas. El gráfico de velas es muy similar al gráfico de barras, pero este se encuentra con un cuerpo mayor entre el precio de apertura y el precio de cierre. ¿Qué quiere decir esto? Que como hablábamos de los 4 componentes importantes, máximo, mínimo, apertura y cierre, estas velas sí nos marcarán a nosotros cada uno de los movimientos del precio. Si el precio genera un máximo pero no cierra en la parte superior y retrocede un poco, esto sería una sombra o lo que llamamos una mecha en la parte superior. Simplemente nos mostraría que el precio llegó a subir hasta ese punto, pero retrocedió un poco antes de cerrar. Si por el contrario el precio cae, pero tampoco cierra en la parte inferior, en ese mínimo y retrocede un poco hacia arriba, incrementando nuevamente el precio, esto también nos dejaría una sombra en la parte inferior o una mecha, marcándonos así este cuerpo entre la apertura y el cierre. Si es una vela verde, pues tenemos que tener presente que nuestra apertura
estaría en la parte inferior y nuestro cierre estaría en la parte superior. Si es una vela roja, la apertura estaría en la parte superior y el cierre estaría en la parte inferior. Más adelante profundizaremos un poquito más sobre este tema. Entonces, este tipo de gráficos es muy común y podemos ver diferentes variaciones, como lo son las Heikin-Achi, las velas monocolor y las velas que son las más conocidas o llamadas japonesas, que son las velas que utilizaremos para nuestra forma de operar.